Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Hoy os traigo un día tranquilo conmigo en casa. Una mañana que empieza con el sol entrando por las ventanas y con esas pequeñas rutinas que hacen que todo fluya mejor. Y cómo no, con este amanecer. Qué precioso, ¿verdad? Y como no, pasemos al vídeo. Vamos a preparar el desayuno juntas, organizar un poquito, cocinar algo muy rico y avanzar en la casa con tranquilidad y sin prisas. Ya ha amanecido, o mejor dicho, la mañana ya está un poquito avanzada, tampoco mucho, es temprano. Hoy me ha ido todo de perlas. Lo que es la rutina básica la tengo hecha de sobras. Me he hecho mis ejercicios, es que lo tengo todo hecho. Y voy a prepararles el desayuno que me da tiempo. Pero eso sí, lo primero maquillarme. Porque quieras o no, estar en casa, aunque no vayas a salir, el verte maquillada cambia mucho. Yo al menos me siento mucho mejor. Y lo digo en serio, porque yo era las de, bueno, si voy a estar en casa, ¿para qué me voy a maquillar? ¿Quién me va a ver? No, te ves tú misma, que es lo importante, el verte tú bien y sentirte bien y a gusto. Que no hace falta que te maquilles como si fueses a una boda. Es darte un poquito de color, que puede ser un poco de rímel, como un poquito de colorete o un pintalabios, algo que te dé color y te veas tú bien, porque cambia mucho. Y yo ahora he cogido la costumbre de hacerme estos rizos o ondas o como lo queráis llamar y coger un poco de volumen porque no sé, cuando era joven el pelo liso pues me encantaba y ahora pues el otro día me ve en el vídeo y digo, qué mal me queda. Bueno, cuando era joven, sigo siéndolo. Con unos añitos más, pero sigo siendo joven. Y como voy bien de tiempo y ellos empiezan más tarde, les iba a hacer el desayuno. Bueno, yo tenía pensado una cosa y ellos me han pedido otra. O sea que se lo voy a hacer. Querían tortitas americanas de chocolate. Bueno, tendré que fregar más cacharros porque es lo que tienen las tortitas. Entre que montas el merengue y lo demás, pues te da mucho más trabajo. No lo he grabado para que el vídeo no se haga eterno y la verdad, a quien no le gusta la repostería, ver los pasos a paso es bastante cansino. Uno de mis hijos me ha ayudado, que sabe hacerlas, o sea que no he tenido que hacer todo el trabajo. Y ahora que las estoy haciendo, pues ya me he preparado mi té para así cuando acabe está a la temperatura que a mí me gusta. Ahora que tengo que reconocer un olorcito que hacían entre el olor a chocolate y la vainilla, yo me iba relamiendo. Ahora, no he probado ni una, ¿eh? Me he portado como una chica grande. Porque esa es otra. Si no va, voy a comer un poquito, ¿sabes? No eres un poco estricta contigo, empiezas a picotear y no acabas. Y ahora que me veo yo con los jerseys y la ropa así como más grande, pues me da la sensación de que estoy más gorda,
que no he adelgazado ni he subido, pero que me da a mí esa sensación y digo, no, no puede ser. Y ahora, mientras ellos van desayunando, yo con mi té y al solecito. Qué gusto, ¿eh? Ahora en invierno, que te dé el solecito, eso es lo máximo. Y ahora que ya han acabado de desayunar, pues voy a retocar pues todo, a poner todo en su sitio, ¿no? Si se ha movido un centímetro, lo recoloco. Mira, tengo esa manía de que cuando acabo de retirar la mesa, me da por mirarlo todo, que todo esté bien colocado. Y ya se empieza a notar la Navidad, ya empiezan a llegar cajas de vino y mira que no bebemos, yo al menos no lo pruebo, a lo mejor en fin de año o así, pero bueno, que ahora con lo que me va a llegar para Navidades, yo tengo vino para todo el año. O sea que si tengo cenas o tengo comidas, invitamos a gente, yo ya no, el del vino no me preocupo. Y antes de ponerme a limpiar por zonas, pues voy a dejar preparada la comida, porque esto tengo que prepararlo antes. Uno de mis hijos viene a comer y me ha pedido que le haga este pollo así crujiente, que es verdad que queda muy crujiente, y pan de hamburguesa. Entonces esto me lo voy a dejar preparado y luego me pongo a limpiar. Es muy fácil, se tiene que preparar unas horas antes y lo metes en la nevera. Lo que veis es harina con leche, eh, canela, jengibre, cúrcuma, pimientos de la vera, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta negra recién molida, sal y qué más, creo que y unas especies que hay de sazonador de la marca Dani de México, bueno, que es así como fajita y le dan ese puntito de picor que está muy rico y lo meto en la nevera y lo dejo pues 3 o 4 horas. Y con eso ya listo, me voy a hacer por zonas otra parte de la casa. Hoy me toca el otro comedor. Lo primero que voy a hacer es poner una lavadora con estas colchas, que son las que suelo poner encima de los sofás para cuando nos tumbamos, pues que estén un poquito protegidos. La verdad que en este comedor no tengo que hacer mucho. Las ventanas están limpias y las cortinas de madera solo necesitan un repaso con el plumero. Tienen un poquito de polvo, pero no mucho. Y esta semana no me toca hacer las láminas una a una. Lo que haré hoy en este comedor pues será mover los muebles para aspirar y fregar. Y como extra pues haré el altillo de la, de la alacena que tengo y voy a aspirar bien los sofás. Sacaré los cojines, o sea, lo voy a aspirar a fondo. En vez de hacerlo por encima, pues más detalladamente. Iba a montar el árbol de Navidad, pero no me da tiempo. No quiero ir estresada ni nerviosa porque veo que el día avanza, no. Y he preferido dejarlo para otro día. O sea que también, pues si veo que hay algo que no me va a dar tiempo, pues oye, lo dejo para otro día y no pasa nada. El sofá tampoco tiene mucha cosa, ¿eh? O sea que aunque me veáis aspirando, es poquito lo que tiene, porque al poner la colcha pues lo proteges bastante.
Y esta mesa sí que tenía polvo, ¿eh? Y he pasado la bayeta antes de poner el limpiacristales, porque me queda mejor. Si hay mucho polvo, mejor retirarlo antes de poner el producto para limpiarlo. Y lo que siempre hago y tengo costumbre, a medida que voy limpiando, voy regando mis plantas. Las tengo súper bonitas, ¿eh? Y disculpar los contrastes de luz, pero claro, el sol va y viene. Y hay un momento que ves claridad y otro oscuridad. Aunque tengan las luces puestas del techo, con eso no puedo hacer nada. Estoy encantada con los cambios que he hecho en mi rutina de casa. Ya al principio me sentía un poco agobiada, pero ya no. Ya como que ya me he hecho a esta nueva rutina y me da la sensación de que tengo la casa más bajo control. Y tengo más tiempo, que quieras o no, eso es lo importante, que tenga tiempo para mí. Porque si te pasas todo el día limpiando y no ves resultados, o el poquito tiempo que le dedicas no ves resultados, como que me empezaba a agobiar mucho. Y ahora no. Ahora tengo tiempo para todo, la verdad. A ver, también priorizo. Si hay algo que no puedo realizar, no lo hago y ya está. Y mañana será otro día. Alguna me habéis preguntado por los muebles. No soy decoradora ni entiendo. Eso lo quiero dejar súper claro. Pero sí que me gusta la decoración colonial. Me da igual que sea africana, inglesa, la que sea indio-china, me da igual, me encanta. Y tengo de todo un poco. Casi todos, bueno, un 30% de mis muebles son mexicanos. Por ejemplo, esa alacena, la mesa del comedor esta, las sillas, todo eso es mexicano. Tengo mucho, me gusta mucho. La artesanía también. Pero es variado y es a lo largo de los años. A lo mejor he hecho alguna compra fuerte, pero no soy partidaria. Soy partidaria de, pues, de que tu casa tiene que contar de ti. Y eso es con el tiempo. Y no apresurarte. Eh, Tener muy claro qué es lo que te gusta y evolucionar. Si lo que compraste en un momento te deja de gustar, pues cambiar sin ningún problema. Pero a mí la decoración esta siempre me ha gustado. También supongo que por la influencia de mi madre, que también le gusta. Y es un poquito pues eso. También tengo muebles de Tailandia, Bali, Filipinas. De Filipinas también tengo bastante. Bueno, un poquito de todo lo que pues he visto y me gusta y de Sudáfrica también tengo mucho. Francés, español, bueno, de todo un poco. Es que no podría decir, no sé, lo que veo que me gusta y es colonial, me encanta.
Y si tengo que tener una zona de mi casa o una pared vacía, lo tengo sin ningún problema. No me da igual. Hasta no tener la pieza que pues que creo que va a ir ahí, o de momento puedo poner una y luego cambiar de opinión. Es que no sé, no sabría deciros porque lo hago pues como a mí me gusta. Que a lo mejor viene alguien y no le gusta lo que tengo, pero bueno, aquí, ¿quién vive aquí, no? Yo, ¿no? Pues ya está. Y ahora pues ya vuelvo a la cocina. Voy a preparar el pan. Antes yo, cuando he preparado el pollo, también había preparado el pan. Y ahora le voy a dar la forma y que leve. Y pues mientras tanto, cuando acabe de darle forma al pan, nos voy a poner todo el proceso. Os recorto mucho, ¿eh? Porque digo, ostras, digo que no se pasen, ¿sabes? Que no lo encuentren aburrido, sino un poquito ameno. Yo es que me deleito, por ejemplo, ahora con las masas, que es lo que más me gusta. La sensación de la masa te relaja tanto y ese olorcito, oh, me encanta. Que el pan de hamburguesa se puede comprar, sí, sí lo sé, pero es que no tiene nada que ver con el casero. La miga, es que es todo. Y luego pones la comida y no se te desmenuza. O sea, que das un bocado y sabes que luego el bocadillo va a seguir tal cual, no se ha desmontado. Y ahora he puesto dentro del horno, que es un consejo que me dio una suscriptora para que doble volumen la masa más rápido, con la luz encendida. Y entonces aprovecho y voy a fregar los platos y prepararé la salsa. O sea que el tiempo de espera mientras la masa dobla su volumen, pues voy haciendo otras cosas. La salsa pues es mayonesa, una taza, 2 cucharadas de mostaza, 2 de ketchup y pimentón de la vera, miel y limón es lo que lleva la salsa. Y con eso unto el pan y también he troceado la lechuga. Este hijo mío no quería tomate en la hamburguesa y no se lo he hecho. No sé si os pasa que cada hijo pues tiene sus preferencias y a veces me hago un lío y me paso todo el día, pero ¿te gusta esto y lo quieres con lo otro? Pues la verdad, como hacía mi madre con nosotras. Pues si yo mataba lo con 2 hijos, pobre mujer, lo que pasaría ella con 5. Y mientras se enfría el pan, pues voy a freír el pollo. No lo he grabado, pero os explico. Cogía los filetes de pechuga y los pasaba por harina con el aceite bien caliente y lo ponía a freír y nada, que se dore un poquito, vuelta y vuelta, ya lo veis ahí en el plato. Y ahora pues me veréis ponerle la salsita que os he dicho antes, la lechuga y los trozos de pollo. Y está muy rico. Yo pondría un filetito, pero él no. Él me decía que quería 2. Madre mía, yo no me lo podría comer así, ¿eh?
Y ahora ya, pues sí, ahora ya lo tengo todo hecho. He recogido la cocina, fregado el suelo, bueno, lo que hacemos todas, ¿no? Después de comer. Y yo me voy a tomar mi té, me voy a salir al jardín. Hace frío, mucho, pero el poquito sol que todavía queda antes de que anochezca lo voy a disfrutar y espero que me acompañéis. Qué sensación más agradable notar el frío y tener en las manos algo calentito. Y ahora ya sí, el vídeo va llegando a su fin. Gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.